Bienvenidas a Sentires, nuestro primer capítulo sobre conversaciones honestas para madres sensibles, donde vamos a estar compartiendo con todas ustedes sobre desarrollo, cuidado y crianza. Mi nombre es Andrea, soy una mujer altamente sensible, madre de una niña hermosa de 4 años. Y también de profesión soy terapeuta ocupacional, dedicada principalmente a las infancias desde un enfoque sensorial. Y hoy día, desde mi lugar, desde la isla de Chiloé, me conecto con mi amiga y compañera que se va a presentar a continuación. Hola, mi nombre es Claudia, eh, soy madre de una hija de 10 años, profesora de filosofía de profesión, hace rato que ya no estoy en aula, trabajé 12 años en aula y ahí trabajo en un proceso más terapéutico con madres, con mujeres que quieren transformar su crianza, mirar sus patrones para fortalecer, cuidar, nutrir el vínculo con sus hijos y transformar esos patrones de crianza que han recibido en oportunidades como de conexión, de aprendizaje, de habilidades de desarrollo, como emocionales, comunicación, pero todo esto orientado hacia la maternidad como una profunda experiencia de autoconocimiento. Un placer y un gusto tenerlos acá con la Andrea y vamos a estar conversando en distintos capítulos sobre distintos temas que nos mueven y nos movilizan como mujeres altamente sensibles que somos, con los niveles de conciencia de repente que nos traen tantas preguntas, dudas, cuestionamientos, certezas y este camino tan iluminador que es para todos. Parto. Oye, Clau, ahora ¿Mm? que porque le quiero contar a quienes nos van a escuchar en este primer capítulo que hoy día vamos a estar conversando sobre las vacaciones. Mm, Las temidas vacaciones o pueden ser las agradables vacaciones, ¿no? sí. Pero ahora que te escucho, creo que vamos a tener que hablar en algún minuto, en alguno de los capítulos, sobre la alta sensibilidad y qué significa maternar siendo una mujer altamente sensible. Y ya se me ocurrió que podemos quizás también tener ahí alguna invitada de honor. Sí, Pero sí, ahora, porque dale. no, es que es un desafío, no es solamente para la crianza, es también para tu círculo, ¿cachai? Y aparte que es algo que es como no es relativamente nuevo, pero cada vez está siendo más conocido y muchas personas lo miran como algo más, como las cosas que hay ahora, ¿cachai? Como, ¿por qué tanta cosa? Y de repente es importante como tener esta información sobre uno misma porque también te explica muchas cosas de cómo vives el mundo y los hechos y las experiencias en tu cotidianidad, ¿cachai? Entonces creo que sería así como, es necesario poner un capítulo de alta sensibilidad. Sí, voy a dejar aquí anotado en mi libreta como uno de Sí. los temas importantes para nuestros siguientes capítulos. Oye, André, ¿cómo han estado tus vacaciones? Honestamente. Mis vacaciones, em, la verdad es que es primera vez como que se sienten así, como vacaciones, en el contexto donde tu hija, en mi caso, mi hija, efectivamente sale de vacaciones, porque creo que es el primer año como estable donde mi hija estuvo dentro de un contexto escolar. ¿Ya? Entonces, claro, es Ya, primera vez que se siente realmente como, hay un término de un ciclo escolar y vienen las vacaciones y wow, ¿qué voy a hacer? ¿Quién la va a cuidar? ¿Cómo voy a trabajar? Etcétera, etcétera. Eh, y ayer mismo me acordé de ti en la tarde porque le escribí a una amiga y dije, hola, Pequita, ¿cómo estás? Te extraño. Y, y ella me contesta de vuelta y me dice, te estuve pensando hoy día mientras hacía aseo. Y como que bota información y me dice, yo no sé si soy la única mujer que se siente así, pero me dice, siento que las vacaciones no son vacaciones.
y estoy colapsada. mm, Eh, y yo le contesto y le digo, bueno, mientras tú me estabas pensando, cuando estaba ahí haciendo aseo como loca, porque ya me estuve haciendo aseo como loca toda la tarde, yo ayer conscientemente decidí no hacer ninguna cuestión. ¿Sabes? Como me da lo mismo si tenía tremenda atún de losa de ropa que doblar o ni siquiera he desarmado el árbol de Navidad. Ah, yo tampoco. Pero ayer dije, no, no voy a hacer nada. Y igual surge porque, bueno, yo estoy separada del padre de mi hija hace ya 3 años. Y Mm, un minuto, Clau, yo los fines de semana, porque mi hija se va con él fin de semana por medio, y los ujú, fines de semana donde mi hija se iba con él, yo me volvía loca haciendo aseo, mm, ¿cachai? Como que al final, en vez de descansar, entre comillas, mm, ese fin de semana se volvía como para poder preparar la semana. Y finalmente en la semana, tú cachai que en la maternidad tampoco se acaban las labores domésticas. Entonces al final como que no había ningún momento para mí. Y yo ayer mm, dije, "Oh, suelto". mm. Así han partido como mis vacaciones, como soltando. O Viviendo las vacaciones. sea, las vacaciones de Sí. mi hija, Sé que yo sigo yo te trabajando. escucho. Sí, po. Yo te escucho y sé que me acuerdo, bueno, cuando yo trabajaba en aula, haciendo clases como formalmente, me acuerdo que volví de vacaciones en marzo y yo tenía una jefatura que ese año pasaban a cuarto medio, los tuve en tercero y cuarto medio. Tenía un alumno, el Esteban, que se sentaba siempre al frente mío, el primero del puesto, y era bueno para conversar. Y llega y me dice, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Descansó? Y sé cuál fue mi respuesta. Le dije, ¿estás loco? Le dije yo descanso acá, en la pega. ¿Cómo? Me dijo, sí, yo acá me puedo sentar, puedo almorzar tranquila, puedo tomarme un café caliente, sin interrupciones. En esa época mi hija tenía 2 años, ¿cachai? Entonces, yo estaba trabajando porque yo estuve con postnatal como un año, porque la leo como fue prematura, me la extendieron como un año sin ningún problema. Entonces después volví a trabajar ese año y fue un año súper, bueno, ese es otro capítulo, volver a trabajar después de la maternidad. Ay, qué más peludo. Ya, y vuelvo, llegan las vacaciones, dije, por fin, vacaciones, voy a descansar, y me acuerdo de terminar y decir, ¿qué es esto? Eso yo pregunta, ¿qué es esto? No son vacaciones, estaba muy cansada, y también como muy en un modo muy eficiente, ¿cachai? Como hay que mantener la casa limpia, hay que ordenar, ¿cachai? Con la hija chica, eh, muy en el hacer, 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 hacer. Y yo creo, y aquí vienen mis reflexiones, que muchas veces en algún minuto usé el hacer el aseo y hacer cosas como una forma para, uy, lo voy a decir así medio duro, pero como para evadir un poco la conexión porque estaba cansada, ¿cachai? Como, porque son chicos y estáis todo el rato en brazo, como mucha piel todo el rato, también necesitaba un espacio de soledad. Y el lavar la loza, hacer la cama y esas cosas me permitía ese momento de estar conmigo misma, ¿cachai? Y ahí fue como, no, pues, tengo que darme estos espacios también sin matarme en el hacer, ¿cachai? Y me acuerdo que ese verano y esas vacaciones dije, yo no quiero que mis vacaciones sean así. Y desde ahí empecé a construir todo un camino para llegar a tener vacaciones hoy día y que realmente se sientan como vacaciones y que pase esto, como decís tú, de estar como ordenando, limpiando, manteniendo la rutina, ¿cachai? Como muy apegada, porque me vi también en un periodo muy apegada a lo que era la rutina, ¿cachai? Como son las 8, tiene que estar acostada, y había luz afuera, ¿cachai? Y muchos años que me perdí todo ese periodo de no saber lo que era las 8 de la noche en el afuera, ¿cachai? Porque los niños tienen que dormir, ¿cachai? Hay mucho. Y, y eso que dijiste es como de mi descanso era en la pega. Mm,
Fue exactamente lo que me dijo mi amiga ayer. Mm, Me dijo, "No descanso más estando en la pega". sí. Porque estáis sola, ¿cachai? Como que no tenéis que estar preocupada de dar, comer, de tomar en brazos, de cambiar pañales, de limpiar el poto. Solamente te preocupas de ti, ¿cachai? Y Ahora, son igual, momentos como de soledad, ¿cachai? Como momentos solitarios, ¿cachai? Como... Y una vez yo leía, a mí me gusta mucho leer a la Clarice Píncola Estés con la Mujer que corren con lobo, y salía esto, que ella decía que toda mujer necesita en el día un espacio de soledad. Y para mí es muy importante la soledad. Me gusta estar sola. Casi como que no me hable. Estar en la mía un rato. Sí, un rato, no te estoy hablando todo un día, pero es un ratito, ¿cachai? Y eso es lo que más me cuesta transar en las vacaciones. yo creo que es el sentir de muchas mujeres. Muchas mujeres Mm. dicen, yo no quiero estar con mis hijas, con mis Eh, hijos. porque los amáis profundamente. A veces necesito un Mm, ratito. Y a veces esos ratitos son, no sé, 10 minutos, 15 minutos, pero de efectivamente estar sola. mm, El otro ah, día hiciste una pregunta, abriste una cajita de preguntas en tu Instagram mm, que hablaba justamente como de cómo estaban viviendo las vacaciones y qué pasaba con la rutina en las vacaciones. Me mm, hiciste esta pregunta. A mí me gusta mucho em, tu Instagram porque siempre estás como llevando a que las madres, las mujeres puedan como mirarse, detenerse un ratito y ver a ver cómo, qué está pasando en este minuto. mm, Y, y preguntaba y eso, pues como qué pasa con las rutinas, qué pasa con las mm, rutinas en las vacaciones. Y yo me acuerdo que te respondí, me encanta responderte en la cajita de preguntas, eh, y te dije que yo soltaba las rutinas, pero sostenía los ritmos. eso. Y yo creo que a lo mejor las personas no saben la diferencia entre una rutina y un ritmo. André, me costó 1 kilo entender la diferencia entre una rutina y un ritmo. La primera vez que lo escuché, yo, mamá, ahora me siento que ya transité eso, pero cuando mi hija era más chica, 2 años, 3, recibía esto y lo transformaba en un deber ser. Tengo que ver, tengo que hacer el ritmo, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cachai? Me acuerdo de haberlo preguntado y que no me contestaban. Me acuerdo de haber escuchado alguna vez un podcast de la Tamara Chubarovsky, justo como para la pandemia, que hablaba de los ritmos. ¿Qué es esto de los ritmos? Hoy en día lo entiendo. Hay muchas cosas así que solamente las vais aprendiendo como con la experiencia del ensayo y error. Pero sería bacán que nos puedas explicar esta diferencia entre estas dos cosas, ¿cachai? No sé si se va a entender a la primera, esperemos que sí, pero al menos desde como yo lo entiendo, eh, una rutina es como lo que hacemos, ¿cierto? Siempre repetida y sostenidamente, o lo que tenemos, con lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? En un día a día, en una semana, en el mes, etcétera. Tenemos como una rutina, ¿cierto? Sí. Y esa rutina cambia, se rompe, porque la vida misma, ¿no? A veces uno dice, ya, yo mañana tenemos que eh, ir al banco en la mañana, al mediodía vamos a almorzar en la casa de los abuelos, en la tarde vamos a hacer tal cosa y en la noche tal cosa. ¿Ya? Planifico la rutina del día. Los ritmos tienen que ver un poco como con el día y la noche, ya como con este reloj que tenemos también como seres humanos, con este reloj biológico que tenemos los seres humanos, que nos permite en el día estar despiertos, poder funcionar, y en la noche desconectar un poco nuestros sentidos para poder entrar en un modo avión, lo llamo yo, para poder dormir, descansar y activar todos los procesos que ocurren en la noche. Entonces, lo voy a explicar como con un ejemplo mío. ¿Qué es lo que me permitió, yo creo, estar aquí hoy día como mamá relativamente sana? Pero cuando nació la Clara, cuando yo me convertí en mamá, imagínate, yo ya llevaba en ese tiempo por lo menos 10 años trabajando con niños y niñas. Me había leído una cantidad de libros, me había especializado en integración sensorial, tenía una cantidad de información teórica en la cabeza
y yo quería cumplir así estoicamente para ser una mamá ultra perfecta. Y yo creo que todas sabemos que nos convertimos en madre y eso se va a la punta del cerro. Y yo dije, Mm, "Ah, o sea, no estoy logrando cumplir con una rutina. No logro hacer una rutina. Yo quiero levantarme a tal hora, tomar desayuno, después llevar a la Clara es muy a difícil. el suelo, porque la pedagogía Pickler, y después de eso, Mm, y después voy a preparar el almuerzo, y después esto. Y me empecé a dar cuenta que no podía. mm. Pues, con la separación, ahí ya fue así como, a mí la separación me vino a decir, chao, la rutina. Yo soy súper estructurada, la estructura me brinda muchísima seguridad y se me desarmó todo, desde tuve que cambiar de casa, todo se desarmó, pero yo ahí entendí la diferencia entre la rutina y el ritmo, Clau. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que yo empecé a hacer con mi hija desde que ella nació para marcar un ritmo, para que ella entendiera cuál era el día y cuál era la noche, porque era una bebé recién nacida, no iba a entender absolutamente como de rutina, pero sí de ritmo. Entonces, por ejemplo, yo siempre, desde el día uno que nació mi hija, yo siempre al despertar, cuando ella se despertaba, yo le cantaba una canción, eh, la misma canción siempre, una canción muy cortita, casi como una rima, siempre. Luego, a la hora de almuerzo, para marcarle la hora de la alimentación, también le cantaba la misma canción y hacíamos como el mismo verso. Ella, guau, o sea, tú me podís decir, ya, pero no te pescaba en ese tiempo, si con suerte abría los ojos. No importa, yo lo hacía. Y en la noche, exactamente lo mismo. Cuento corto, mi hija fue creciendo, no sé qué, se nos desarmó la vida, bla, 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 se nos desarmó la rutina, se nos Mm, desarmaron los horarios, mm, y ahí yo podría haberme vuelto loca, pero había una cosa que yo podía seguir sosteniendo. Y daba lo mismo si despertábamos en otra cama, si despertábamos en la casa de los abuelos, si comíamos en la casa de una amiga o de los abuelos, eh, si se nos alteraba la rutina del sueño, da lo mismo. Pero eso siempre estaba presente. En la mañana, donde sea y a la hora que sea, yo le cantaba la misma canción, a la hora de almuerzo siempre hacíamos el mismo verso y en la noche siempre dábamos las gracias, sea mm, donde sea que estuviéramos y a la hora que sea. mm. Entonces, eso, hoy en día, con una hija de 4 años, nos sigue marcando un ritmo y por eso yo suelto en las vacaciones, porque Claro. te levantáis más tarde, en las Mm, vacaciones, el horario del almuerzo también se va un poco a la espalda y el horario de dormir, como dices tú, cambia porque el sol está presente hasta muy tarde. Entonces, mm, y ahí es como decidir, ¿no? A ver, voy a luchar para poder dormir a mi hija a las 7 de la tarde cuando a las 7 de la tarde están todos súper activos alrededor de ella y hay un tremendo sol, o voy a flexibilizar la rutina, pero voy a mantener el ritmo. Y el ritmo ella lo tiene tan saludablemente marcado que nos podemos ir a acostar un poquitito más tarde, por ejemplo, y ella no se olvida jamás y me dice, mamita, damos las gracias. mm, Eso le da una tremenda seguridad y salud. mm. Damos las gracias y se queda dormida. No sé si Claro. es como es la Sí, diferencia. estaba pensando en la mía, que es más grande, que ya tiene 10. No, yo no pude hacer eso, nunca lo entendí. Siempre me aferré a los horarios, ¿cachai? Pero ahora ya no. Pero, pero ahora, chao, los horarios. Eh, Aparte que ya está más grande, y, pero sí tenemos momentos, como dices tú, muy importantes. Siempre nos sentamos a desayunar, ¿cachai? Siempre. Yo creo que las comidas nos sentamos a comer. Siempre. Después de almorzar, viene descanso después. Siempre. ¿Cachai? Como eso lo incorporé porque yo necesito descansar. Yo, si no descanso, materno mucho desde el mal humor, con muy malas formas, me enojo, ando enojada todo el rato y todo eso.
y me pongo más cuadrada, me pongo más así rígida y el aseo y la casa tiene que estar impecable. Entonces, almuerzo, a veces si estoy inspirada, lavo al tiro la loza y al tiro me siento en el sillón a descansar. Y es como vamos a descansar. Y en la noche, siempre, siempre, siempre cenamos juntos y siempre, siempre, siempre decimos el verso de la noche. Entonces el verso nos viene a marcar como el por qué quieres agradecer hoy y el verso, siempre está el verso. Y esos son como lo que me sostiene ahora esto, ¿cachai? Y el resto con distintos horarios. Nosotros la Leo está acostando entre las 10:30 tarde, porque yo tampoco estoy alcanzando a llegar antes, ¿cachai? Y antes me sentía muy culpable con eso, pero después digo, filo, durante todo el año ella se acuesta a las 8 y ya está acostada, ¿cachai? A mí me sirve mucho el horario, a mí me encanta el horario de invierno, me encanta que a las 7:30 ya esté oscuro, me encanta. Hay gente que dice, no, 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 a mí no me gusta, ¿cachai? Entonces, como ya está más grande, también yo digo, pucha, voy a sostener esto como desde el deber ser y muy desde apegado como a la estructura o lo voy a disfrutar. Y eso ha sido como el aprendizaje que he tenido todos estos años. Si no es con disfruta, entonces no. Prefiero mil veces sentarme y conversar tranquilamente que estar comiendo apúrate, ¿cachai? Porque ya son las 9 y hay que estar acostado porque la hormona del crecimiento. Filo, de verdad que ya está más grande. Ya lo hice cuando era más chica. Ella crece un montón. Eh, pero también me pasa, y lo otro que me pasa también, que es el aprendizaje que me ha traído ella, es que en mi caso, y ahí depende de la maternidad y de la hija de cada uno o el hijo de cada uno, el no hacer o el prohibir es peor. ¿Cachai? Entonces yo tomé la decisión hace tiempo de acompañar. Obviamente que hay cosas que son un no rotundo. Por ejemplo, ayer me junté con mis amigas. Estuvimos almorzando, cantamos, conversamos, nos pusimos de la vida y todo eso. Y las chiquillas, nos juntamos harto, yo las veo mucho, pero las chiquillas tienen un uso de pantalla más libre que yo. Yo no paso teléfono, yo no paso celular. Si ella ve tiempo de pantalla, sobre todo en las vacaciones, lo ve en el computador porque no tengo tele, ¿cachai? Se me rompió la tele, se me cayó y nunca la compramos. Y, y ahora no tengo espacio para ponerla. Como un poco me siento súper identificada con la Zuleta, la otra vez que donde decía que no sabe dónde poner la tele porque se va a ver fea. Yo no sé dónde voy a poner la tele porque no sé, no tengo espacio para ir. ¿Cachai? Pero ayer, y ella de las niñas es la más chica, todas las otras son más grandes, ¿cachai? Como entre la Leo tiene 10, hay otras que tienen 12, otras que tienen 13, entonces están todas full teléfono y está ahí ella mirando, entonces ahí, en esas excepciones, si ella sabe, yo le paso mi teléfono, descargo un juego, ¿cachai? Que lo hacemos juntas, lo miro muy bien y se lo presto. Pero ayer tuve que abrir una ventana que nunca había abierto. Descargamos un juego que se veía muy piola, entra al juego y yo lo empiezo a mirar y decía, entras a la sala de juego y entras a una sala de juego con muchos otros jugadores que están en línea, ¿cachai? Y yo le dije, hay más personas. Y me dice, sí, pero si es que me llegase a hablar a alguien, yo no le voy a contestar. Y yo le dije, no, ¿cachai? Y ahí le dije, no, este juego no, no puede ser. Y ahí le dije, en estos juegos también hay adultos que se hacen pasar por niños y empiezan a conversar con los niños y no corresponde. Ya me dijo, cambiamos y buscamos un juego y lo cambiamos, ¿cachai? Ahora, la suerte que tengo, entre comillas, que como ella no usa pantalla, cualquier juego que le pueda instalar va a ser bacán. Y yo puedo darme este espacio porque ella no está en un colegio donde lo habitual es la pantalla, ¿cachai? Entonces no es el bicho raro entre comillas, que no tiene pantalla. Porque si estuviera en un colegio como más tradicional, donde todos los niños tienen pantalla, donde todos juegan, pucha, a lo mejor ahí tendría que hacer otras concesiones, porque tampoco es saludable que sea la única que no lo tenga, ¿cachai? Pero yo todavía no tengo eso, ¿cachai? Por eso una de las razones porque también la metí en un colegio Waldorf, ¿cachai? Como yo sé que va a la casa de una amiga y que allá si van a ver tele van a ver una película, pero no van a estar
jugando cuestiones, ¿cachai? Sin interactuar realmente. Claro, ¿cachai? Juegan harto, juegan mucho. Entonces, eso es como un poco como el tema de la excepción y que justamente el otro día lo estaba hablando, el otro día con una mamá que ha trabajado harto tiempo y que me decía que todo el proceso que ha hecho conmigo le ha ayudado, porque cuando uno es muy estructurada, uno no ve el contexto y es importante ver el contexto, ¿cachai? Y mi contexto ayer era como, hay que hacer la excepción por hoy y yo se lo comunico así, ¿cachai? Eh, en palabras más simples. Pero ella ya sabe esta dinámica, porque esto lo venimos hablando desde los 6 7 años, que es como excepción. Ahora no, por ejemplo, no sé, po, ella iba a la casa de mi suegra y yo en algún minuto quería que mi suegra no le diera nada de dulce, que comiera súper sano, y después decía, va una vez a la semana con suerte, o una vez al mes, o 2 veces al mes, porque ahora vivimos más lejos, no puedo estarle pidiendo que ella le dé la comida sana, que... Entonces, claro, allá come helados, chocolate, dulce, como Hansel y Gretel. Llega a la casa y me pide, y yo le digo, mi amor, acá en esta casa no se come eso. En la casa de la guagua sí, pero acá no. Y listo. Y eso con el tiempo lo aprendió. ¿Cachai? Lo tuve que repetir como loro hasta que ya sabe que allá sí, y acá en esta casa no, no más. ¿Cachai? Como que también es importante ahí educar el contexto, a pesar de que su corteza prefrontal todavía es súper inmadura, ¿cachai? Pero claro, pues como ir evaluando el contexto de cuándo sí, cuándo no. Y creo que las vacaciones nos invitan mucho a evaluar contexto y sostener estos momentos que como que tú nos comunicas que es del ritmo, ¿cachai? Y también conociendo al tipo de hijo que es. Hay hijos y hay niños que no les llama la atención lo prohibida para nada. Yo tengo amigas que le dicen, no, el azúcar no, y los niños no queremos azúcar. Y ya tienen 10 años y no, guácala, no, no quiero un dulce. Pero la mía no es así, po, ¿cachai? Ahora que te escucho hablar del contexto, sobre todo para quienes trabajamos acompañando madres o maternidades o paternidades, es súper importante todas las sugerencias que uno va a hacer en términos de trabajo, ya sea en tu caso que tú trabajas como desde el acompañamiento, el poner los límites, el aprender a poner límites con amor, etcétera, y desde mi área como desde lo sensorial, es muy distinto hablar con una madre sobre rutina y sobre ritmos que trabaja todo el día y su hijo e hija, independientemente de que esté en periodo de vacaciones, está siendo cuidada por un tercero, a eh, hablar sobre rutina y ritmos con una mamá que está media jornada en la casa, media jornada trabajando, o la mamá que está todo el día, que va a estar todo el día con esos hijos e hijas en la casa. O sea, yo siempre hablo que es súper importante el contexto, como dar sugerencias y estrategias que sean acordes a cada persona, a cada sistema familiar, porque si Mm, no, generalizar y hablar de rutina y de ritmos hace que esa madre o ese padre eh, tengan un nivel de exigencia, de estrés y de sensación de culpa por no estar supuestamente haciendo lo correcto, gigante. ¿Cachai? claro. Cuando yo trabajé muchísimos años recibiendo estudiantes en práctica de terapia ocupacional y yo en primera instancia como que las dejaba nomás como a ver, ya, ¿cuáles van a ser las sugerencias que van a dar estas chiquillas, estos chiquillos para estas familias? Y claro, en el mundo ideal, uno quiere que los padres hagan un montón de actividades en el día con esos hijos y esas hijas. Y Mm, para mí, profesional menos, la rutina casi que es un área de estudio. O sea, tú le mm, pagas a un terapeuta ocupacional para que te estructure una rutina. mm, Y a veces te la llenan de actividades ideales y cuando ese papá, esa mamá llegan después, a la semana siguiente, a control y tú les preguntas qué hicieron de las actividades que tú les habías dejado programadas, no hicieron nada o con suerte hicieron una. mm. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes en práctica, ¿ustedes creen que realmente esto van a ser capaces de hacer las familias? Porque al final nosotras estamos para ayudarles a hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Claro, no aumentar la carga mental, ¿cachai? Que ya con la casa es suficiente.
¿sabes? Entonces, eh, ¿qué he aprendido yo los últimos años sobre todo? Es que hay actividades, Clau, que sí o sí vamos a hacer en el día Mm, como seres humanos. Y tú lo dijiste súper bien. Nosotros todos los días tomamos desayuno. mm. Todos los días Nos, sen- todos nos los días sentamos a tomamos, tomar desayuno, claro. todos los días en algún minuto eh, nos vamos a ir a dormir. ¿Cachai? Como que hay momentos de ritmo que son claves para el ser humano y que no nos podemos saltar porque son salutogénicos. Esos Mm, momentos son claves y pueden volverse altamente terapéuticos. mm, ¿Cachai? Versus intentar que una familia ponga actividades extra, es intentar cómo enriquecer o cómo nutrir esos momentos cotidianos o actividades de la vida diaria que son básicos. Es mucho más fácil, ¿cachai? Nutrir esos momentos que ya están mm. Sí, y sí. ayudar a que esos momentos se conviertan en un ritmo saludable. Sé que te iba a contar, me acordé de una historia que leí que era muy linda. Eh, Era de una mamá que no, que trabajaba y cuando llegaba, trabajaba como en la tarde noche, entonces cuando ella llegaba, sus hijos estaban durmiendo. Ella no los podía acompañar en el dormir, pero estaba con ella en las mañanas y en la hora de almuerzo. Se iba como a las 3 4 y llegaba a las 11 de la noche y los hijos no la podían esperar. Entonces, ella, cada vez que llegaba, les hacía un nudo en su sábana. Y los niños cuando se despertaban, veían el nudito. Y eso significaba de que había llegado y que le había dado un besito y que había estado con ellos mientras ellos dormían. Mm. Eso, eso es algo muy simple de adecuarlo a tu contexto, de cómo vas viendo. Y lo otro que te escucháis y que es como los aprendizajes que me has sacado todo esto de la cuadratura es definir prioridades. Y sobre todo en vacaciones, pero más que nada por uno, ¿cachai? Y cuál es mi prioridad ahora, sacar mi proyecto adelante porque yo también me merezco cumplir mis metas y cumplir mi trabajo en mi maternidad o tener la casa soplada, ¿cachai? Como dónde están mis prioridades. Y a mí me sirvió en algún minuto, hacía como la famosa matriz de Eisenhower que se llama, que uno hace un cuadrante y uno elige, ya, qué es urgente, qué es no urgente, qué es importante, qué no es importante, qué voy a hacer, qué voy a delegar, qué voy a programar y qué definitivamente no lo voy a hacer nunca. Y claro, porque ahí te ordena un poco la carga mental, pero yo en vacaciones, para poder descansar y vivirla como vacaciones, elijo siempre las prioridades, priorizo. Ya, cuando estoy con muchas cosas, ¿cuál es la prioridad hoy día? Mi prioridad es tener la casa limpia, mi prioridad es darle tiempo calidad, mi prioridad es mi trabajo. Entonces, con el tiempo he ido definiendo que es, por ejemplo, trabajo, porque yo trabajo en la casa. Darle un tiempo a calidad, por lo tanto, todas las cosas de la casa van al final y cuando priorizo las cosas de la casa es porque estoy estresada o estoy premenstrual. Y en el fondo lo estoy haciendo porque no me he dado tiempo sola, ¿cachai? Entonces estoy usando el hacer las cosas de la casa para estar como en la mía. Y de repente ahí también me organizo y salgo sola, ¿cachai? Como para darme esas cosas. Ahora no siempre tengo esta sabiduría, hay veces que se me van las pailas, ¿cachai? Como se me olvida y me doy cuenta cuando estoy en el modo esperancita que le digo yo, ¿cachai? Y es como, pucha Claudia, ¿cuál es el fin? Le digo, ¿cuál es el fin? Tenés la casa soplada, pero están todos enojados, no has hecho tu pega, te sentís culpable porque no grabaste el post, no sacaste las cosas, no has mandado material a las mamás que están trabajando contigo, pero la casa está soplada. Entonces, como que ahí también me acuerdo mucho lo que una vez nos dijo la Cami del masculino. Que este masculino sea el masculino interno sea un masculino que me diga, que me ayude a sacar mis proyectos y no que me esté paqueando para tener la casa como ordenada y priorizar eso, ¿cachai? Y lo otro que Como pasa dije, en vacaciones y que da como para otro tema ahora que te escucho, porque ya tenemos que ir cerrando, es que en las vacaciones, y sobre todo en esta
en esta era digital, que lo he escuchado, lo he leído mucho también, es el famoso aburrimiento de los hijos e hijas. Sí, Entonces allí es como volverse la entretención sí, de las infancias. Y sí, ahí suma otra carga también sí. para esas más padres o para una Mm, como... Eh, yo una vez hice un post así como que decía que a mí no me gusta jugar con mi hija. mm, Y no es que no me guste, pero da para otro tema de conversación. sí. Pasa también en las vacaciones. No solamente nos encontramos como con esta triple carga mental materna en las vacaciones, Mm, sino que nos encontramos con no solo con lo que nos pasa a nosotras, sino con lo que les pasa a las niñeces en vacaciones. claro. Sobre todo si son niñeces como altamente demandantes, ¿cachai? O O son hijos únicos. sí, o bueno, ahí también va a depender como del contexto O, de esa porque, no, porque cuando tú tenías un hijo único, igual es como que uno se atrapa más, ¿cachai? Como con el aburrirse, porque uno dice, ya, pero si tuvieran hermanos, estaría jugando con hermanos, pero las mamás que tienen hermanos, los niños están en la casa y pelean todo el rato de aburridos también. Entonces también son distintos desafíos, ¿cachai? Pero es fácil caer en esto de la entretención, ¿cachai? Como de estar, y una pregunta me veía así como ya, entonces me levantaba y empezaba al tiro en mi mente, voy a levantarme, voy a hacer esto, y después voy a ir a la plaza, y después no sé cuánto, y no sé. Y yo lo que quería era estar acostada. Yo quería estar acostada. Yo creo que para ¿Cachai? eso igual tiene mucho conocerse así mismo. Mm, Y que puede sonar súper trillado como el autoconocimiento, el trabajo interno, y no mm, sé, pero pero es en que yo realidad encuentro que es es la clave. importante, porque si no, aparte que como vivimos en este mundo altamente tecnologizado, tú te encontrás con cuentas de Instagram donde hay madres que programan actividades maravillosas en vacaciones, así como todos los días tienen una actividad distinta, y el día lunes hacemos manualidades y el día martes hacemos esto No, otro. ya no sigo nada de esas cosas. Y al final uno empieza a cuestionarse y dice, chuta, yo tendría que hacer esto mismo en vacaciones. Mm, O sea, soy una mala mamá porque no hago eso. mm, Y en realidad somos seres humanos únicos. Cada persona tiene características únicas y no mm, nos podemos poner en los zapatos de un otro. A lo mejor hay mamás que van a enganchar con ese tipo de actividades porque tienen la disposición, la energía, el tiempo. mm. A lo mejor O les gusta, ¿cachai? Es como, tienen, claro. espontáneamente o tienen cubiertas otras cosas también. A lo Mm, mejor hay alguien que los ayuda a hacer los quehaceres de la casa, ¿cachai? Entonces así se pueden disponer completamente al cuidado y al juego con sus hijos, ¿cachai? Pero no es el contexto de todas. Entonces eso mm, aumenta finalmente el estrés en vacaciones. mm. Ay, Yo por da eso, para... yo por eso siempre voy a esto, como que esa es mi idea, como un poco de rebeldía de maternidad, ¿cachai? ¿Por qué tenemos que criar olvidándonos de nosotras mismas y de los gustos cómo no va a poder hacer una cotidianidad? Y en algún momento yo me lo pregunté, ¿cómo no voy a poder hacer una cotidianidad donde estén los intereses de ella y los míos también? Donde yo también me permita escucharme, donde yo también haga esto. ¿Cachai? Y también, como, la mosca, también esto del modo vacación, o sea, que se levanten más tarde, que las vacaciones son como para exhalar, ¿cachai? Entonces después sobre todo los niños que están en colegios muy exigentes, con hartas cosas académicas, eh, está bien que se levanten tarde, está bien que no hagan nada, está bien que se aburra, el estar, salir de la productividad, ¿cachai? Como yéndome en la volada, si los griegos tenían en sus periodos como el ocio, como el mayor momento donde te conectas con la creatividad, contigo mismo, ¿cachai? Entonces, si estoy todo el rato en un hacer y en un afuera, también hay una desconexión conmigo misma, ¿cachai? Como vamos a quedarnos. Y en algún minuto, cuando yo me vi en esa mentalidad, así como voy a hacer esta cosa, dije, no. Entonces tuve que vivir un periodo de detox, sobre todo en la pandemia, de la entretenedora. Y es como, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nada. Estoy aburrida,
y ahí usé harta mis herramientas, entonces ahora a los 10 años podemos tener días de no hacer nada y no pasa nada, ¿cachai? Y yo no hago mucho, hago lo justo necesario en la casa, ¿cachai? Eh, y también no hago mucho. Me voy al patio, me pongo a borrar, leo, nos vamos a la playa, estamos ahí, ¿cachai? Porque también nosotras como mujeres, como mamás, necesitamos este no hacer. También las vacaciones también podemos utilizar. Así como en alguna vez hice el cambio de switch, porque antes de hacerla dormir, estaba muy atrapada, como por favor que se duerma luego porque tengo que ir a trabajar, o por favor que se duerma luego, estoy cansada. O como, y si aprovecháis este rato de acompañarla a dormir, como un ratito para que tú descanses. Me lo dije a mí misma. Fue como, ya, pues. Entonces ella estaba ahí acostadita, yo me acostaba así, cerré el ojo y dije, "Ay, voy a descansar". Y era mi momento de descanso muy consciente. Y cuando empecé a vivir así, en la hora del dormir, se quedaba dormida al tiro. Y a veces yo me quedaba dormida también, sin tener la expectativa después de tener que hacer tantas cosas, ¿cachai? Entonces, como habitar un poco, que las preguntas que me ha generado todo este tiempo de las vacaciones es acompañar y evitar la incomodidad, igual a veces necesaria de nuestros hijos. Y ahí es harta gestión como emocional para poder estar ahí en uno mismo, ¿cachai? Como, y no pisar el palito, digo yo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de este primer capítulo. Podríamos seguir conversando. Oye, es que nosotros podemos estar hablando 2 horas fácilmente. Sí. Vamos a dejar ahí material para otro capítulo. Eh, para quienes nos escuchen por primera vez, les agradecemos estar aquí. Las invitamos a seguir nuestro canal de YouTube de Sentires Ujú, a partir de hoy y a estar atentas a nuestras redes sociales, que las vamos a dejar también en la bajada de este video, para que estén atentas a los nuevos capítulos y para que vayamos conversando, nos vayan dejando también quizás sus inquietudes, sus comentarios, sus ideas de conversaciones, para que nos volvamos a encontrar. Gracias, Clau, por este espacio. gracias a ti. Y fue un placer tener este espacio. Me encanta que conversemos y son conversaciones súper honestas, así que espero que todas las personas que lleguen a estos espacios sea un espacio de acompañamiento eh, y, y eso, pues, evitar la maternidad más desde la compañía. Yo creo que es súper importante tener estos espacios como no tan preparados, no tan pulidos, donde las personas nos puedan conocer en una faceta mucho más real y cercana. Mm, Estoy muy exacto. contenta de iniciar este proyecto juntas. Sí, yo igual. Feliz. Así que vamos por más capítulos. Ah, Y también las personas que vayan escuchándonos y les den ideas, déjenos en los comentarios eh, de qué tema les gustaría que conversáramos y compártanos. Compártanlo, mándeselo a la amiga, a todas sus amigas para que podamos como tener fuerza en esto y vayamos creciendo y así podamos llevar a más mujeres que están maternando. es, me Un despido. abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.